Meso Bigarrena fue un músico de culto, original y talentoso como pocos. En sus discos, que combinan bossa nova, rock y chacareras, plasmó las experiencias que adquirió en sus recorridos a través del mundo y la influencia de otros artistas con los que se vinculó, como Joaquín Sabina y Chico Buarque. Dedicó su vida a luchar en contra de la hipocresía, a defender las causas que consideraba justas y a reflejar este permanente combate en su obra. Meso Bigarrena partió de Euskadi a los 18 años, pero nunca dejó de extrañar su patria y su idioma, por los que sentía un inmenso orgullo. Hay una cosa que me quedó muy marcada de la historia de los vascos. Ellos tienen un árbol, como nosotros tenemos un árbol así, el árbol nacional, que es el roble. Su amistad a través de todo lo que he conocido de sus amigos y de lo que él cantaba o escribía, se define como un roble. Ha sido un tipo re noble. Se comparaba a algunos viejos vascos que pasaban, por ejemplo, por una estación de tren con boina, y él decía, fíjate, ahí tienes un vasco, y eso es lo que voy a terminar siendo yo cuando sea viejo. Andaba con sus diccionarios y sus gramáticas que tengo todavía acá en casa. O sea, para él como el euskera era un tema pendiente, digamos, que no lo dominaba del todo, pero siempre estaba como atrás de eso, ¿no? Viajaba con el diccionario y la gramática, por ejemplo. Él era vasco, pero hasta, qué sé yo, hasta la médula. Bat, bi, hiru, lau. Galdu dutenekin elkartuko naiz, baina ez sekulan ez jokatu ez duenarekin. José Luis Meso Bigarrena nació el 22 de julio de 1951 en Algorta, a 16 kilómetros de Bilbao. De su padre, José Luis Meso Sistiaga, heredó el nombre completo, aunque prefirió reemplazar su apellido por Bigarrena, que en euskera significa segundo. Cuando todavía no había cumplido un año, Meso adquirió accidentalmente una marca definitiva en su rostro, una notoria cicatriz que le atravesaba el pómulo izquierdo. En realidad, él tenía una cicatriz que le atravesaba la cara, más o menos desde el ojo hasta pasando la boca. Como usaba bigote, medianamente se disimulaba, pero era visible. Una especie de una cara de pirata Morgan terrible. Y en general todo el mundo tenía la fantasía de que eso seguramente se habría hecho en una pelea en una cárcel o en alguna bodega perdida de cualquier puerto del mundo. Y en realidad él se lo había hecho cuando empezó a caminar. Cuando empezó a caminar, él se paraba en la camita y así, tratando de moverse, se cayó de cara contra una pelela o una escupidera, como le quieran decir, de cerámica, que se partió y le cortó la cara. Y ese era uno de los recuerdos que él tenía claros. Mientras los padres trabajaban, Meso permanecía en casa de su abuela, con quien pasaba la mayor parte del tiempo. De aquella casa, ubicada cerca del faro y los acantilados de Punta Galea, conservó para siempre sus recuerdos del viento y el mar. Ayer por la mañana era un niño jugando a la orilla del mar, soñando con viajes, con el infinito, con el más allá. Él recordaba el viento de esos acantilados y lo difícil que era poder trepar hasta su casa. Y a veces tenía que trepar agarrándose del pasto, ¿no?
tirando del pasto. No es que alguna vez se sentaba y decía, te voy a contar cómo fue mi infancia, ni un día que estuviera melancólico, ni cosas así, sino que de repente, por ejemplo, en este edificio, que está casi, hay muy poco edificio alrededor, entonces cuando hay viento, el viento pega impresionante, ¿no? El ruido. Entonces él empezaba, decía, me hace acordar esto al Cabo, donde vivía, y me hace acordar cuando iba a lo de mi abuela. Parece que la abuela lo crió más que la madre. De su padre, que trabajaba en la construcción, Meso heredó la afición por la música y el canto. A él dedicó años más tarde el tema José Albañil. Saltando de andamio en andamio, se pasa la vida, José. Ladrillo a ladrillo se gana la vida o la muerte, no sé. Cuando Meso tenía 3 años, sus padres partieron hacia Venezuela en busca de nuevas oportunidades laborales, dejando al niño en casa de una familia conocida. Cuando se fueron los padres para Venezuela, él era un chiquito que iba corriendo por el muelle llorando porque se iban los padres. Y por ahí decía él que eso le quedó grabado porque después tenía mucho remordimiento con mucha gente, no con los padres en sí. Al padre lo adoraba, por ejemplo, hasta le hizo una canción y todo, ¿no? No hablaba mucho de cosas con dolor de cosas que le pesaban, pero sí creo que es una marca fuerte para él, eso de la ausencia de los padres, entre otras cosas porque, según lo que él contaba, él, con esa familia que quedó, que no sé quiénes eran, no me acuerdo, no hablaban vasco y él se había... bueno, en su casa se hablaban las 2 lenguas o básicamente vasco, entonces parece que un montón de tiempo, no sé si, o en realidad como reacción a lo que pasaba, eso relataba siempre, que estuvo mucho tiempo sin hablar en esa casa donde recaló, digamos. Luego de 3 años en Venezuela, los padres de Meso regresaron por un breve período al País Vasco y volvieron a partir, dejando esta vez a su hijo en casa de su abuela. El vasco a esa edad, a los 9 años, empieza a marcar una ruta por el mundo que sería su ruta cuando más grande. Y el tipo recorrió toda esa ruta que marcó a los 9 años la recorrió toda. Por todos los países donde anduvo, bueno, donde dejó una marquita ahí en ese mapa a los 9 años, esa ruta la hizo. Las canciones de él, muchas hablan de, o cosas biográficas o cosas que veía, digamos, en el mundo y daba cuenta de eso, ¿no? Y por ahí hay canciones que tienen que ver más con su experiencia personal y otras con las cosas que veía por el mundo, qué sé yo, que podría dar cuenta de vidas de las personas o de, qué sé yo, de cosas del momento como deceptivas también, ¿viste? De búsquedas, no sé, o de gente que migra, o de cosas en relación con el amor, o cosas en relación con autonomía personal o nacional. A los 18 años, Meso Vigarrena dejó el País Vasco y emprendió un largo recorrido itinerante. Durante el trayecto, iniciado a través de Suecia, Francia e Inglaterra, vivió experiencias que ejercerían una influencia decisiva en su vida personal y su formación musical. Hay historias como, por ejemplo, que él estuvo en Londres en una habitación viviendo con Sid Vicious y se partió la cabeza a cabezazos con él. Y así, o travesuras con Sabina en Inglaterra, cosas así. Él estuvo en muchos lugares, estuvo en plantas, en pozos petroleros en el medio del mar en Suecia,
como reclamando algo por esa gente, por los trabajadores. Anduvo en 10.000 lugares, trabajó de un montón de cosas, un tiempito y se iba. Pero él era como que tenía que ver, hacer su propia visión, hacer su propia idea de lo que era el mundo en todos lados. Es decir, de cada lugar en donde estuvo, el tipo te podía hablar, qué sé yo, de sus poetas, de sus músicos, de sus pintores, de sus políticos, pero además no como un simple titular, sino conociendo a fondo, ¿no? Era un tipo que, digamos, tenía afectos muy profundos, pero tenía como una cosa de fuga permanente, me parece, ¿no? Así como su recorrido geográfico es como una especie de fuga buscando algo, qué sé yo, bueno, fuga o búsqueda, ¿no? En Londres, Meso conoció al compositor y cantante español Joaquín Sabina. Tocamos juntos en el metro, en el subte, ¿no? Como le decimos acá. Y lo que él comenta de Sabina siempre, que andaba con una maleta inmensa llena de libros. Ni guitarra tenía una maleta inmensa llena de libros. Cuando quería tocar pedía una guitarra prestada. 2 décadas más tarde, tras la muerte de Meso, Sabina le dedicaría el tema Flores en su entierro, recordando en una de sus estrofas aquellos momentos compartidos. En 1981, Meso coincidió en Venezuela con su padre, a quien vio entonces por última vez. En Caracas, ejerció por un breve periodo la profesión de periodista. Después de Caracas, si yo no me equivoco mucho, hizo todo un viaje cruzando el Amazonas hasta Brasil, que fue donde se cortó su mano izquierda. Tenía un corte en la mano izquierda, se había cortado así de plano, la palma de la mano, y la mano izquierda le quedó inmóvil, le quedó paralizada. Entonces después de Brasil volvió, se fue a Cuba, donde le hicieron una intervención quirúrgica y le salvaron la mano. Él cuando se ponía a tocar, empezaba a tocar y cada tanto hacía, ay, me cago en Dios, que no sirve. Se pegaba en la mano y se la acomodaba y seguía tocando. En Río conoció a Milton Nascimento y Chico Buarque, con quien grabó como músico invitado en su disco en español, editado en 1982. A principios de 1985, Meso se instaló definitivamente en Buenos Aires junto a Patricia Somoza, quien fue su pareja durante 5 años. Los músicos uruguayos Hugo y Osvaldo Fattoruso, a quienes había conocido en Río de Janeiro, le habían sugerido que en la capital argentina tendría posibilidades de grabar un disco. Conoce a todos los productores, conoce a los grandes artistas, tiene encuentros muy fuertes con algunos, con unos termina muy peleado. O sea, el Vasco era un tipo que no... O sea, muchas veces nos reíamos diciendo, ahí viene el Vasco, y la gente saltaba por las ventanas, porque era muy fuerte, su presencia, las cosas que él decía. Como yo soy descendiente de vascos también, mis abuelos son vascos, es más, mi segundo apellido es Napal, hay un pueblo en Euskadi que se llama Napal. Y bueno, nos pelamos nosotros entre los dos, nuestra aspereza vasca, y medio que nos mostramos un poquito los dientes. Tenía como cierta intriga por conocerlo. Y un día me trajo un cassette, Pedro, con algún par de temas del Vasco. Y la verdad que me sorprendieron por lo bueno, ¿no? Que era el material re interesante, original. Me gustó muchísimo. Meso Vigarrena comenzó a presentarse en distintos escenarios de bares y cafés porteños con permanentes invitados. También participaba con frecuencia de recitales a beneficio de carenciados o internos de cárceles y reformatorios. Este impulso lo llevó a comenzar a producir su primer disco. Si me rompo el corazón.
era un tipo con una energía que no se encuentra, es totalmente fuera de lo normal, porque se pasaba por ahí días, semanas sin dormir. No sé si a veces comía o no comía, o por ahí escabeaba, pero era impresionante la resistencia que tenía y cuando estaba produciendo. Fue bastante caótico, ¿viste? Porque eran todos personajes muy amigotes, había mucho ron, mucha diversión y mucha música, muchísima música, unos músicos realmente... Que yo cuando leí la ficha de ese disco dije, loco, ¿cómo puede ser que toquen estos monstruos acá? Y sí, todo el mundo tocando, demasiada música, inclusive en momentos como que todo el mundo ponía mucha leche ahí. Viaje de Vida fue editado por la discográfica EMI Odeón en 1990. En él participaron los músicos que habitualmente acompañaban a Vigarrena y un grupo de destacados artistas uruguayos, los hermanos Fattoruso y Ricardo Nolé. El disco combina baladas, ritmos de bossa nova y rock and roll. Sus letras, fieles a la personalidad de su autor, expresan fuertes críticas sociales. Yo en el primer disco participé y grabé solamente el tema ese, La Rosa Fantasma, un tema, para mí el mejor tema que se escribió, referido al problema del SIDA y demás, ¿no? Quieres hacer del mundo un santuario, un jardín de espejismos limpio de lodo, donde al amor te lo sirvan empaquetado, envuelto en la tela de un sudario. Era un erudito, tenía muchísima información, la sabía manejar, pero simplificaba. En la verdad última, él hacía que las cosas fueran simples. Sus canciones tienen una cierta complejidad, pero a la vez son melodías ultra silbables. Se pueden tocar fácil y se pueden cantar fácil. Con la aparición de Viaje de Vida, llegaron los primeros problemas. Meso se negaba a participar de la campaña de prensa del disco, que consideraba opuesta a sus principios. Si lo hacía, iba dispuesto a generar escándalos y a demostrar su disconformidad con el sistema de promoción. No tenía ese criterio de que, bueno, estoy arrancando con un disco nuevo, qué sé yo, en mi carrera, va todo acompañado por una buena campaña de prensa y demás, y esto es mi trabajo y esto lo tengo que tener terminado, ¿no? Digamos que por ese lado tenía un... Bueno, él era muy anarco así, no solamente en su pensamiento político, sino también en su forma en su vida cotidiana. ¿Va? Luis era... No era una persona difícil, diría, ¿no? Al mismo tiempo muy encantadora, digamos. En general la gente o lo amaba o lo odiaba, ¿no? No había mucho término medio porque era una persona que decía cosas bastante fuertes y tenía una manera de relacionarse más bien buscando tocar algún punto del otro, asusándolo, digamos, y el que se lo aguantaba y que lo podía tomar con swing, con gracia, con humor, venía bien, pero había gente que le resultaba intolerable. Fue un tipo bastante denso. Nos venden sueños de segunda mano, nos crean una cabeza de enano, nos venden drogas y televisores, nos dicen que ya somos los mejores y que ahora solo nos resta pagar. La fuerte oposición de Meso a realizar entrevistas y a difundir su obra provocó que el disco obtuviera muy escasa repercusión en la prensa y contara con una edición limitada. Pero a pesar de todo, seguía componiendo y ya planeaba un segundo disco. Yo ya en el segundo disco corté la relación con él.
porque él me había participado de su decisión y yo le participé de mi decisión de no acompañarlo en ese divague, en ese delirio, que era como él se iba a retirar de escena, que él lo había predicho ya. Meso comenzaba a hablar del tema de la muerte. Extrañaba a su patria y su idioma y lo entristecía la idea de no regresar al País Vasco. Al mismo tiempo, su relación con las compañías discográficas empeoraba día a día. Estaba atrapado. Para él la fama era una flor de plástico en una sanguchera de cristal, decía. Y estaba atrapado de ese concepto, porque por un lado, para poder lograr desarrollar esa obra dentro del marco de una multinacional como la EMI o como la Sony, tenía que adaptarse a esos parámetros. Y por otro lado, él rompía con esos parámetros. Esa contradicción creo que fue una de las cosas que más lo sacaron o lo marginaron de todo esto. Sabina se lo dijo un poco mejor, diciéndole que con ese talante él acá no podía triunfar. Yo empecé a oler, porque lo veía, empecé a oler que algo le pasaba como en un primer momento que él se deprimió y estaba así, estaba muy callado. Por ahí, como cosa habitual, él tenía así momentos cuando estaba medio rayado, esto más allá de esos momentos agudos, te digo, cuando estaba medio rayado era así un muro de silencio, ¿no? Estaba muy deprimido hasta el extremo, como que ya no salía más del pozo en que estaba. Y él mismo se daba cuenta que no. Aparte no tenía ninguna voluntad para salir del pozo. Como diciendo, voy a terminar así, ¿viste? Como bien cabezadura que era. Hacia fines de 1992, Meso vivía en la casa de la familia Sellés. Allí pasó sus últimos días. Me dice, yo me voy, dice, mira que me voy a Brasil. Bueno, Vasco, le digo, que te vaya bien. Dice, vos, la vida, dice, es larga, hay que aprovecharla. Dice, vos aprovecharla que tenés una familia. Le digo, pero vos sos loco, le digo, ¿a dónde te vas a ir? ¿Que no vas a volver? Y no sé si voy a volver, porque el día del loco nací y el día del loco voy a morir. En la madrugada del 22 de enero de 1993, el cuerpo de José Luis Meso Vigarrena apareció colgado de un árbol en los bosques de Palermo, una de las zonas verdes más extensas de la ciudad de Buenos Aires. Pocos meses más tarde, fue editado Avión, su segundo disco, con un árbol en la tapa. Nunca digas nunca, si en la caída es tu vida. Nunca más que nunca y sin salida. Cuando seas el último ángel de la melancolía, estés al borde de la vía, esperando al tren que te lleve a la otra vida. Discos y las nuevas versiones de sus temas, interpretadas por otros artistas, circulan por Argentina, Venezuela, Cuba y Brasil. En cada lugar lo recuerdan a través de sus canciones en las que Meso Vigarrena eligió permanecer. Reunía las condiciones como para llegar a la gente de la mejor manera, ¿no? Y bueno, un poco también por su forma de ser y demás, y por
cómo funcionaba el medio en ese momento, quedó así medio solo al alcance de quienes lo conocimos tanto, ¿no? Luis era un tipo desmedidamente grande y también sus errores fueron desmedidamente grandes. Creo que la forma en que él termina su vida no iba con lo que él era realmente, porque él era totalmente vivo, era mucha vida. Galdu dutenekin elkartuko naiz, bainanez sekulanez jokatu ez duenarekin. Con el que ha perdido siempre estaré, pero nunca, nunca con todos los que no se la han jugado.